¿sí? Sí, no esta semana, sino la semana que viene, para aquellos que no han terminado todavía de cursar la secundaria, porque tienen todo el mes de febrero todavía para cursar. Y hay superposición de horario. Entonces, esos alumnos no van a poder venir a este horario, por eso va a grabar la clase, después la verán. Pero necesitamos tener en claro quiénes son, por ejemplo, para las clases de apoyo, ¿sí? Cómo vamos a organizarnos con los virtuales para las clases de apoyo, porque en algún momento tenemos que tener contacto, ¿sí? O sea, la clase la podrán ver, va a quedar en la página de la universidad, pero la idea es que el cursillo, eso hablábamos ayer, fuera presencial, porque obviamente que es mucho más productivo, creemos, ¿no? Para ustedes y para nosotros también. Tener este contacto es mucho mejor. Pero esa es más o menos la cuestión. Por eso divido, porque acá la mitad de este curso es virtual, ¿sí? O sea, va a ver, después no va a poder cursar, y la otra mitad sí. ¿Estamos? Y si no sabemos si volvemos o no al secundario, ponemos la virtual para todas. Y colóqueme ahí, porque yo que sepa, todos vuelven, ¿sí? El tema son los horarios, son aquellos que cursan en un colegio donde tienen clase en los mismos horarios que estamos desarrollando este seminario. ¿Entiende? Si pueden venir todos, mejor, aunque eso no fue, justamente por eso es tan numeroso, por eso estamos acá. La idea es que no fuera tan numeroso. Bueno, si bien en el horario que ustedes tienen está mi nombre, por la duda, me presento de nuevo. ¿Sí? Como dije ayer y vuelvo a repetir, soy ingeniera química de UTN, nada más que yo estudié en Córdoba, recibí allí, y trabajo como docente aquí en la universidad hace muchos años ya, bueno, y amo la UTN, es más decir. Qué bueno, tenemos un perrito usando. Siempre hay alguno que nos acompaña. Y lo que queríamos en principio, como les decía, era un poco que todos hablemos el mismo idioma cuando ya empecemos a cursar. Sabemos también que en esta especialidad que ustedes van a cursar, civil, electrónica, electromecánica, seguramente no son muy amantes de la química, ¿sí? Pero lamentablemente tienen una materia y después, con el tiempo se van a dar cuenta dónde va a ser útil esta materia base, ¿sí? Quizás ahora no se den cuenta, pero después van a ver que la química está en todas partes, y si ustedes trabajan con materiales, ya sea cualquiera fuera la especialización, allí encontramos. A ver, hago una pregunta. ¿Quién se recuerda qué estudia la química? ¿Qué es lo que estudiamos en la química? ¿La qué? Composición. Solamente Sí. De 10 ese marcador profe para la cámara. Ah, sí, es que bueno, tengo que probar. Yo lo probé a todo en mi casa y todo funcionaba, pero hice una línea, ¿no? Ya cuando empezaba a escribir. Sí, aquí la dejo tranquila. Bueno, bien, mencionaron algo ahí. Estructura, ¿y qué más? Propiedades. ¿De quién? Lo mate.
Sería la química, lo que estudia es eso, la materia. La materia. ¿Y qué cosa de la materia? ¿Se acuerdan qué es la materia? Todo lo que Ocupa un lugar en el espacio. esa es una propiedad de la materia, ¿no? La materia es todo aquello que dice que nos rodea, que ocupa el lugar en el espacio y que tiene que tener como condición masa. Y si ocupa un lugar en el espacio, significa que tiene volumen, ¿sí? Es decir, por definición general, la materia sería eso. Todo, veamos o no veamos, porque acá estamos inmersos en la materia. ¿Sí? Estamos inmersos en un lugar donde hay materia. Sabemos. El aire que nos rodea también es materia. Y particularmente, hay muchas ramas de la química, y cada una de esas ramas de la química estudia ciertas cuestiones de la materia, algunas que tienen que ver con estructura, la composición, las propiedades, ¿sí? Un poquito sobre eso vamos a hablar. Seguramente que lo han visto, estoy casi seguro que lo han visto, de alguna forma, cuando hablamos de la estructura, nos estamos refiriendo a cómo se disponen, por ejemplo, en la materia, partículas que la componen, ¿sí? Y esa disposición en el espacio, de eso hace que podamos encontrarnos con materias que están compuestas de lo mismo, pero que son diferentes. Por ejemplo, ¿qué tienen en común el grafito? ¿Saben lo que es el grafito? ¿Mm? La mina del lápiz con un diamante. Están compuestos de carbono. Están compuestos de carbono. ¿Sí? Totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Sin embargo, el elemento que los compone a ambas materias es carbono. Pero están dispuestas en el espacio de manera diferente, o sea, la estructura es distinta y por tanto, ¿qué sucede? Obviamente y claramente sus propiedades son diferentes. ¿Sí? Eso sería, cuando hablamos de estructura, nos estamos refiriendo a eso. Cuando hablamos de composición, estamos refiriéndonos a cuáles son los elementos que componen. En este caso decíamos el grafito y el diamante están compuestos de carbono. Es decir, están compuestos por un elemento que tiene la misma naturaleza. Vamos a ir aclarando algunos conceptos. Pero hay otros que están compuestos por elementos distintos. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿algún ejemplo que se les ocurra? ¿De qué está compuesto el acero? De hierro y carbono. ¿Sí? ¿Y algún otro más común? ¿El agua? ¿Lo mencionaron por ahí? ¿Sí? Sí, el agua. ¿Qué decimos? Todos conocemos esta fórmula, la representación simbólica, digamos, del agua, que claramente vemos que está compuesto por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Cuando hablamos de composición nos estamos refiriendo a eso. Es decir, cómo esa materia está compuesta internamente. ¿Sí? Las propiedades de la materia dependen mucho de esta cuestión, de la estructura. Por eso decíamos, cuando le puse los ejemplos del grafito y del diamante, y que está compuesto de carbono, la estructura es diferente, y claramente ustedes saben que las propiedades también. ¿Sí?
Obviamente que es más fácil encontrar grafito que diamante, porque esa estructura es más simple naturalmente formarse que la estructura, o le lleva menos tiempo. A esas dos formas hay muchos materiales que están compuestos, mucha materia que está compuesta por el mismo elemento y tiene propiedades diferentes, eso se le llaman formas alotrópicas, ¿sí? La alotropía en la química sería eso, elementos, sustancias que tienen, o materia, porque todavía no hemos dado el concepto de sustancia, materia que tiene la misma composición, pero diferente estructura, y por lo tanto tiene distintas propiedades. No me falta algo más que estudia la química de la materia, que son las transformaciones. Estaba olvidando. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que más podríamos decir que... Vamos a ver un poquitito acá, ¿no? Que tiene que ver con las reacciones. Todo esto después se ve con más detalle en el transcurso de la materia, pero como para ir teniendo idea, por eso les decía que en esta primera clase es más bien vinculado con el lenguaje de la química, ir teniendo idea de qué queremos decir cuando hablamos de composición, de estructura. Vamos a ver un poquitito más de propiedades y de transformación. Dentro de las propiedades, tenemos, en materia podemos tener propiedades en general, todos comparten, toda la materia comparte una serie de propiedades, como por ejemplo, que lo voy a sacar de ese cuadro, voy a ponerlo acá. Las propiedades de la materia, de toda materia, por ejemplo, es que la impenetrabilidad. ¿Qué significa eso? Que si hay una materia en un determinado lugar, ese mismo lugar no puede ser ocupado por otra materia. ¿Sí? Entonces serían propiedades generales a toda la materia. Pues hay particulares, ¿no? Entonces podríamos decir que las propiedades las podemos dividir en generales y específicas. Esta general es la que les decía, por ejemplo, una sería ocupa un lugar, ¿sí? Y no puede ser ocupado por otro. Otra es que es ponderable. ¿Sabe lo que significa que sea ponderable? Medir exactamente. Algo que es ponderable es que es posible medirlo. ¿Sí? Es decir, de alguna manera puedo determinar su masa, su volumen, ¿sí? Entonces toda materia tiene la posibilidad de ser ponderable. Otra general podría ser es porosa, es decir, que tiene espacios vacíos. La materia dispone de espacios vacíos, eso después lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Cuando veamos en el cursado, cuando veamos cómo se constituye internamente la materia. Estas serían las dos más generales que le cabe a toda la materia. Y después cuando hablamos de específicas, podemos hablar de propiedades físicas y químicas. Y ya cuando hablamos de específica es cuando recién poníamos volviendo el ejemplo del grafito y del diamante, tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Física, por ejemplo, podríamos hablar de la dureza. Entonces, sabemos que uno es más frágil que el otro, por ejemplo, como propiedad. Y
generalmente son inherentes a esa materia, independientemente de lo que le pase si está en contacto con otra. En cambio, las químicas son aquellas que se ponen de manifiesto en general cuando uno pone en contacto una materia con otra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que sea ácido y puede corroer a otra materia, que sea combustible. Esas son, es decir, en sí misma, por sí sola, no va a combustionar, no se combustiona espontáneamente, sino que hay otra materia que hace posible que esa propiedad, ¿sí?, aparezca. Entonces esa sería la diferencia entre lo físico y lo químico. ¿Sí? Lo inherente a la materia en sí misma y la química cuando se ponen de manifiesto en contacto con otros materiales. A su vez, las físicas se dividen en dos. Las que son extensivas o intensivas. Generalmente las intensivas no dependen de la cantidad de materia que son. Y esa propiedad está presente. No depende de la cantidad. Vamos a poner acá esta, no depende. ¿Qué propiedad le parece que no depende de la cantidad? Piensen en algún... Perdón. Punto de ebullición. Punto de ebullición. Bien, por ejemplo, ¿de quién? Conocido del agua. Ustedes saben que por más que ponga un carrito o ponga una olla, no depende de la cantidad de materia, el punto de ebullición va a ser 100 grados. ¿Sí? A eso se refiere. Esas propiedades puede tardar más en calentarse, pero va a hervir, ¿no?, o va a alcanzar su punto de ebullición a los 100 grados. ¿Cómo va a tener su punto de congelación? A 0 grados. ¿Sí? Y eso se refiere a estas propiedades. ¿Y por qué las dividen así? Porque son muy importantes estas propiedades de la materia, porque hacen a distinguirlas después, ¿sí?, justamente a diferenciar una materia de otra por esa cuestión. Ya pierde, por ejemplo, la estructura y la composición, como por ejemplo en estas cuestiones alotrópicas, que tienen composición igual, estructuras diferentes, y eso hace que tengan propiedades extensivas diferentes. Y extensivas sí dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Sería el técnico, quería proyectarles algún ejemplo para que los fuéramos resolviendo acá, a ver si nos quedaba claro estos conceptos, digamos, a partir de ejemplos. ¿Qué propiedad sería extensiva? Piensen. El peso. La masa. Saben que hay una diferencia entre masa y peso, ¿no? Cuando hablamos de material, estamos hablando de la masa. ¿Alguien te podría decir cuál es la diferencia entre masa y peso? Porque nosotros en lo coloquial le decimos lo mismo. Masa la cantidad que hay de una materia y el peso es una fuerza que le hace la gravedad. Exactamente. Recuerden eso, masa es cantidad de materia. ¿Sí?
realidad nosotros cuando ponemos en la balanza, no estamos pesando, que nosotros digamos coloquialmente que estamos pesando, decimos, en realidad estamos masando, porque estamos midiendo la cantidad de materia presente. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, numéricamente es lo mismo, por eso durante mucho tiempo, para la ciencia, masa y peso era lo mismo. ¿Sí? Con la evolución, digamos, de los conocimientos, se pudieron diferenciar estos dos conceptos. El peso, numéricamente, es lo mismo que la masa, pero es la fuerza con que ese cuerpo o esa materia es atraída por la fuerza de gravedad. ¿Sí? Por eso decimos, nosotros aquí tenemos la masa que tenemos cuando vamos a pesarnos en la balanza, amasarnos, pero si nos vamos a la luna y pesamos menos. ¿Sí? Así que, ¿por qué? Porque no somos atraídos por la gravedad, pero la masa sigue siendo la misma. Lamentablemente la masa sigue siendo la misma. Sí pesamos menos. Esa es la diferencia. Aunque lo usemos, como les digo, coloquialmente, y a veces se nos escapa a nosotros cuando explicamos por ahí, decimos que estamos pesando, entiendan esta diferencia conceptual. ¿Sí? Entonces, acá la masa, el peso, el volumen, son todas propiedades extensivas porque dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto ¿lo han visto esto en la escuela, no es cierto? Todos estos conceptos, ¿no? ¿Por ahí aparece alguna cosa que hayan visto? ¿O nada? Algunos sí, por lo que tienen más claro. Seguramente. Por lo menos lo tienen más fresco en su memoria. Entonces, en función de eso, vamos a hacer una pequeña aplicación de esto que hemos venido charlando. Voy a copiar. No quería perder tiempo copiando esto, pero bueno, así que voy a poner 4 ejemplos. Los resolvemos primero ahí nomás y después vemos entre todos que... ¿Se lee bien? ¿Entienden la letra? Sí. Bueno, a ver si podría escribir rápido. Temperatura es. Estamos hablando de propiedades. No. Ahí está.
paso vamos a recordar algunas propiedades. Sí. ¿Qué dice la D de la 2? ¿La D? La D de la 2. Densidad. Me mandaron, ya tengo los resultados. Regreso que carga. Voy a discutir un segundito con el compañero y ahí. Bueno, tenemos que hacer memoria ahí un poquito para pensar, a ver qué respuesta darían acá. Tenemos que pensar primero qué es la temperatura. ¿Qué sería la temperatura desde el punto de vista de la ciencia? La cantidad de energía que puede tener la materia, digamos, y que puede tener más o menos energía vinculado al exterior, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánta energía le puede entregar a ese cuerpo? Por eso se calienta algo, o se enfría si le saco energía, le quito energía, pero en general tiene que ver con la composición de esa materia y la energía. Ustedes saben, bueno, ya vamos a seguir ese concepto, que la materia, entre las propiedades que no puse aquí, también es que es divisible, es decir, no es continua, sino que es discontinua, es decir, está compuesta por partículas. ¿Sí?
Entonces, esas, cuando nos referimos a la energía interna, a las energías de esas partículas. De acuerdo a los conceptos de propiedades que vimos, ¿qué sería la temperatura entonces? Una propiedad física, química. Primero, ¿es extensiva o intensiva? Y de ahí podemos sacar. Si hablamos de intensiva y extensiva, estamos hablando de física. ¿Sí? Porque acuérdense que esa división le corresponde a las propiedades físicas. O sea que acá cuando dice química y extensiva, por descarte podría decir que no es. ¿Sí? Ahora, ¿es química o física? Física. Es física, entonces bueno, no tenemos más opciones. Es intensiva, es decir, no depende de la cantidad de materia. Esa energía la puede adquirir, y de hecho, recién hablábamos del punto de ebullición. Si no depende de la cantidad de materia, va a alcanzar, porque el punto de ebullición es una temperatura. La temperatura a la cual, en este caso, si hablamos de agua, cambia de estado. La temperatura tiene que alcanzar por pasar de un estado líquido a un estado de vapor. Los cambios de estado de cualquier materia son propiedades físicas. ¿Sí? Entonces, podríamos acá. Tendría que ser una propiedad que sea extensiva, es decir, depende de la cantidad de materia. ¿Quién dice por acá? ¿El color? Analicemos, el color. ¿Es una propiedad que depende de la cantidad de materia? Por ejemplo, tenemos un alambre de cobre, una chapa de cobre, un recipiente de cobre. ¿Hay una diferencia del color? ¿El color? No, por ejemplo, todas las que son propiedades organolépticas, ¿sí? Todas aquellas que tienen que ver con el sentido, el olor, el color, el sabor, la sustancia, no depende de la cantidad de materia. ¿Sí? Es decir, es una propiedad intensiva. Y está preguntando extensiva. Algunos me mencionan la densidad. ¿Qué sería la densidad por definición? Cantidad de materia que hay en un espacio dado. Ajá. Es cantidad de materia, la relación entre la masa de una determinada materia y el volumen que ocupa. Entonces, generalmente la masa se la define como la relación, la densidad como la relación entre la masa y el volumen. La masa y el volumen son dos propiedades extensivas, ¿sí? Cuando ambas se vinculan, la densidad de determinadas de las materias son diferentes a cada una de ellas. Se transforma en una propiedad intensiva. De hecho, por ejemplo, es lo que nos permite saber, muchas veces vinculamos la densidad, ¿sí?, con el peso, ¿no? Es más pesado en vez de decir más denso, algo. Pero en realidad, la densidad es eso. Si tengo que comparar, por ejemplo, la relación, la densidad de un material poroso, como puede ser termopol, por ejemplo, ¿no? Se puede ocupar el volumen, pero la masa es, y esa relación se va a mantener, tenga un pedacito, aunque tenga toda una plancha como ¿sí? La densidad va a seguir siendo lo mismo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, vamos al otro extremo, al plomo. ¿Vieron que hay un chiste que dice cuánto... ¿Qué pesa más? Un kilo de pluma que un kilo de plomo. Tiene una trampita, porque en realidad estamos hablando, pesa lo mismo. Ahora, ¿qué volumen ocupa?
Es muy distinto el volumen que ocupa 1 kilo de pluma que 1 kilo de plomo. Pero la densidad, la relación, es inherente a cada uno, ¿no? Es decir, es una propiedad intensiva de los materiales. ¿Vamos? Entonces, como estamos hablando de temperatura intensiva, decimos que esta es intensiva, 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 nos queda este. ¿Y qué será el calor? Es la cantidad de energía que yo le tengo que entregar a una determinada materia para alcanzar una determinada temperatura. ¿Y creen que será lo mismo la cantidad de calor que yo le voy a entregar, por ejemplo, a un jarrito de agua que a una olla de agua? Entonces el calor depende, el calor que voy a entregar sería, ¿sí?, extensivo, porque depende de la cantidad de materia. Porque para que esa materia alcance una determinada temperatura, la cantidad de calor que le tengo que entregar, o la energía como calor que tengo que entregarle, es mayor. Es decir, mayor o menor depende de la cantidad. ¿Se entiende? Esos son los análisis que tengo que hacer cuando pienso en esto de las propiedades. Y es, como les digo, muchas veces cuando tengo que distinguir un material de otro, ¿para qué me sirve? Para distinguir justamente, clasificar a la materia, y ahí venimos a un concepto que se llama sustancia. Cuando yo puedo definir a esa materia general particularizada, porque tiene determinada composición, estructura y propiedades, estoy hablando de materia distinta a la que se le suele ya denominar sustancia, ¿no? Hablamos de la sustancia agua, la sustancia, no sé, grafito, diamante. Hablamos ya de sustancia cuando estamos hablando de un tipo específico de materia con sus propiedades intensivas y extensivas. Entonces, acá la densidad, que vimos que no es una propiedad extensiva, es una propiedad intensiva. ¿Se entiende esto de la densidad? ¿Sí? ¿Se entiendes? Por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, un anillo de oro, hay una historia, digamos, dentro de la química, que vieron que los reyes en épocas antiguas siempre tenían, estaban rodeados de científicos para muchas cosas. Y hay pienso obviamente que es una historia fantástica, ¿no? Que dice de un rey que quería saber si toda su corona era verdaderamente de oro. Entonces, ¿de qué manera lo podía saber? Y entonces el científico tuvo que pensar de qué manera demostrarle que era de oro. ¿Y qué es lo que hizo? Es pesarla y después determinar qué volumen ocupaba. La relación entre la masa y el volumen le iba a dar una densidad. La densidad del oro, todo el mundo la conocía. La densidad es una propiedad que se conoce, sobre todo de los metales fundamentalmente. Entonces, si le daba esa relación, ese número, que correspondía a la densidad del oro, sí. Y si no, era porque en realidad estaba hecha de otro material y estaba revestido de oro. ¿Sí? Profesor, me equivoco, para saber eso de si era de oro verdadero, tomaron varias partes de oro de verdadero y lo pesaron y vieron que no era mantenía. Oro, era revestido con otro material. Bueno, en realidad, como uno para saber cuál es la densidad, cómo se hizo, ¿no? Digamos, científicamente, como para saber la densidad de un determinado material, lo que se hace es tomar distintas porciones de un determinado material y hacer este proceso, ¿no? De masarlo, digamos, cuánto pesa, después medir el volumen. Supóngase que tengan
estemos hablando de un sólido y de oro, ¿cómo vería el volumen de un pedazo de material? Pone agua, para que Exactamente, ¿sí? Sí, voy a agregar, sobre todo si voy a tomar, pónganse que tengo un recipiente graduado, ¿sí? Acá. Yo le agrego un objeto regular. No puedo medir porque hay otra forma de medir el volumen. Si los objetos son regulares, existen fórmulas, ¿sí? Si es cuadrado, si es una esfera, si es un triángulo, digamos, existen fórmulas en la geometría que me permiten calcular el volumen de esos cuerpos que le llamamos regulares. Pero si es irregular, como puede ser una piedra o un pedazo de material, lo que se hace es sumergirlo, como contaba tu compañero, en un recipiente con un líquido. ¿Y qué va a pasar? Este volumen va a desplazar el volumen del líquido, porque como la materia es impenetrable, y acá se pone, digamos, en claro eso de la impenetrabilidad, ¿qué hace el agua? Este lugar que ocupa ahora la piedra, el agua va a subir ese volumen. Entonces, ese volumen de agua que se ha desplazado es lo que se corresponde con el volumen de ese sólido, ¿sí? Bueno, así hacían. Empezaban muchos y decían, bueno, llegaban a la conclusión esto de que la densidad es una propiedad intensiva porque no dependía de la cantidad de materia. Tomaban más o menos, cuanto más materia tomo, más volumen ocupo, entonces la relación es un número grande con un número grande, tomo menos cantidad, menos volumen, un número más pequeño. ¿Sí? Bien. Y por último, este sería un ejemplo de una propiedad física. La combustión, la oxidación, la solubilidad y la reactividad. Propiedades físicas son menos reversibles, ¿cierto? No, estaba hablando de fenómeno, ahora vamos a entrar en el concepto. Las propiedades físicas dijimos que son propias de una determinada sustancia, ¿sí? Por sí misma. Las químicas son aquellas que se ponen de manifiesto cuando se ponen en contacto con otra materia. Medio frágil la división ahí, porque obviamente tan interesante. La combustión por de la temperatura. La combustión, sí, lo que pasa es que ahora estamos pensando en la oxidación como en la corrosión, ¿no? Como la oxidación como un elemento, un clavo, por ejemplo, se puede oxidar, ¿sí? ¿Qué necesita para oxidarse? Estar en contacto con oxígeno, y desde ese punto de vista la combustión también, porque la combustión necesita oxígeno para que un elemento ponga, aparte del fosforito, ¿no? Algunos un poco de temperatura ambiente nomás. La reactividad obviamente depende, digamos, quién le pongo al lado a un elemento para ser más o menos reactivo. La solubilidad, ¿qué sería la solubilidad? Ajá, por ejemplo, cuando nosotros agregamos sal al agua, ¿sí? Tiene una capacidad de solubilizarse que depende o no de la cantidad que agregue. O sea, le cambian algo el hecho de que... Sí, porque puede llegar a saturarse el agua. Ajá. Se puede llegar a saturarse el agua y no... Pero sigo teniendo sal y agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, no hay ningún cambio, eso, y ahí vienen los... también las propiedades físicas de una sustancia, esa sustancia sigue siendo la misma, aunque esté sometida a un fenómeno, ¿no? Sí, va a seguir siendo la misma. En cambio, estas, probablemente esa sustancia que en principio era una cosa, después termina siendo otra. Entonces, esa es
la diferencia que se pueden dar entre estas dos propiedades. Cuando se pone de manifiesto una propiedad física, como la solubilidad, sigue siendo la misma sustancia, aunque esté inmersa dentro del agua. Yo no digo que tengo otro material, tengo agua salada, o sea, claramente tengo sal y agua, y es más, si me pongo a hervir, puedo separar después a ambos materiales. Eso es lo que se pone aquí de manifiesto, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Alguien me habló? Acá su compañero hizo referencia a algo también que tiene que ver, donde se ponen de manifiesto propiedades del elemento, que tiene que ver con los fenómenos. ¿Qué sería un fenómeno de lo que nosotros consideramos coloquialmente un fenómeno? Un evento o una excepción. Ajá. Un evento, un acontecimiento, algo que puede suceder a la materia que es factible de ser un hecho, es factible de ser, desde el punto de vista así, de ser medido, estudiado. ¿Sí? Eso sería un fenómeno. Desde el punto de vista de las ciencias, ¿no? Y en la química en particular, porque la palabra fenómeno tiene otras acepciones también, ¿no? Vamos a decir, un acontecimiento que puede ser objeto de estudio. Por ejemplo, el simple hecho de hervir agua. Es decir, pongo a hervir distintas sustancias y me pongo a ver en qué momento logran esa temperatura a la cual van a cambiar de estado. Lo llamamos punto de ebullición, ¿no? Entonces, ese fenómeno es objeto de estudio. Entonces, los fenómenos se suelen dividir también en químicos y físicos. Y generalmente, cuando hablamos de un fenómeno físico o químico, es que se ponen de manifiesto propiedades físicas o químicas. Fenómenos, acá vamos a ver principalmente, existe más que los físicos y químicos, también fenómenos nucleares, ¿no? En el caso de los fenómenos es claramente un hecho o acontecimiento que puede ser objeto de estudio. Estos fenómenos pueden ser físicos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El hecho que va a suceder o acontecimiento le va a producir un cambio, obviamente, por eso voy a observar un cambio, pero en algunos casos, y es lo que hacía referencia su compañero, que pueden ser cambios transitorios, o breves, o cambios permanentes. Generalmente en los físicos, esos cambios que se pueden producir en la materia son transitorios. A veces, obviamente, se pueden volver a obtener, como decíamos, por ejemplo, el mezclar agua con sal, podríamos decir que el mezclar sustancias es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo
Si no se cambian las propiedades tampoco de las sustancias, si cambia, ¿no? Lo que se obtiene tiene propiedades distintas, pero puedo recuperar ese material, volver a obtener lo que tenía en principio. Por eso decimos que son cambios transitorios, ¿sí? Es decir, puedo volver a recuperar, por ejemplo, ejemplos de cambios de fenómenos físicos o cambios también se suele dar. Serían los cambios de estado de la materia. ¿Se acuerdan cuando eran los cambios de estado? Exactamente. Es decir, cuando tenemos los tres estados más importantes de la materia, hay más estados, pero digamos los que tenemos nosotros en la cotidianidad, líquido, sólido y gaseoso, cuando paso de uno de esos estados al otro, estamos en presencia de un fenómeno físico, porque el cambio de esa materia, si el agua pasa a vapor, o de sólido pasa a líquido, y de líquido a gaseoso, siempre estamos con la misma sustancia. Sigue siendo la misma. Por supuesto que le tengo que entregar calor para que se produzca. Bueno, ese sería el fenómeno. Fenómeno que, ¿qué le pasa a una materia cuando está sometida a cambios de temperatura y de calor? Entonces, ¿qué le pasa? Y me pongo a estudiar y veo que eso, llega a una determinada temperatura, se transforma a otro estado de la materia. Y si sigo, ese es el fenómeno que va a estudiar y que se estudió, y con eso se permitió determinar los puntos de ebullición, los puntos de fusión de la mayoría de las sustancias que existen. Los químicos serían aquellos fenómenos en los cuales está involucrado cambios en la materia, pero esos cambios son permanentes porque yo voy a partir de una determinada sustancia obtener otras. Como por ejemplo, cuando se produce la combustión de la nafta. ¿Sí? Consumo nafta, la pongo en el motor, la pongo a calor, ¿y qué le pasa? Y se transforma en energía química, esa energía química en energía mecánica, me mueve el auto, ¿y qué pasa? ¿Y cuál es el producto? Genera movimiento. Se genera movimiento. Obviamente el fenómeno sería decir, bueno, esta combustión me produce, combustión de este combustible me produce el movimiento del vehículo, pero libera, el cambio de ese combustible, otra sustancia que es gases que salen por el escape, entre ellos dióxido de carbono, algunos óxidos de nitrógeno por ahí. Si fuera una combustión completa y perfecta, tendríamos dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Una combustión, todo lo que se llama, porque cuando hablamos de nafta, ¿de qué estamos hablando? Una materia que está compuesta por materia que le llamamos orgánica, que es una cosa que no vimos, digamos, de la química, que es dividida en inorgánica y orgánica. Pero como producto de una combustión, la nafta, que es un hidrocarburo complejo, termina siendo dióxido de carbono. Estos, como la combustión, también cuando cocinamos, por ejemplo, un alimento, cualquiera sea, empezamos, vamos a hacer una torta, la mezclamos ahí, el cambio físico, aunque es difícil volver atrás, por eso digo esto, que sea reversible y irreversible, es relativo en un cambio físico, porque ya cuando mezclé todo ahí, separar esto para hacer una torta, no voy a poder volver atrás, pero como es una mezcla, es físico. Están todos ahí. Pero si yo lo pongo al fuego, ya perdió las propiedades que tenía antes. Es decir, como ejemplo de químicos, por ejemplo, eso es la combustión.
y la oxidación que hablábamos como corrosión, como un metal puede ser, como pasa en las ventanas de las casas o en las puertas, que empiezan a ser modificadas su estructura, se van oxidando y cambia. Todo eso ya no tengo más el metal que tenía, ahora está todo deteriorado, ¿no? Entonces, estos cambios, por ejemplo, acá podemos poner en combustión, hay cambios internos, hay cambios de estructura, ¿sí? Dentro de la... Y acá, más todavía, porque ahí llamamos, cuando hablamos de cambios nucleares, fenómenos nucleares, ya nos estamos metiendo dentro de la partícula que conforma. Cambios nucleares, por ejemplo, es cuando la fisión nuclear, no sé si habrán escuchado o han leído acerca de las bombas bomba atómica, ¿no? Que es esa gran energía producto de ¿qué? De romper el núcleo, ¿ya? Del átomo, y ahí ya empezamos a hablar de otro concepto que es, ¿vale? Son estos nucleares, por eso se llaman nucleares, porque estamos incidiendo ya sobre la estructura interna de la menor porción de materia. ¿Estamos? También ahí vamos a hacer ejercicio, pero falta. Voy a compartir. Me gustaría que viéramos un cachito de estos conceptos, diferenciar de lo que es átomo y molécula, ¿sí? Otros conceptos, digamos que son palabras que se usan mucho en la química, por eso todo lo que venimos hablando ahora son palabras que nos van a escuchar desde siempre, hablar de fenómenos físicos, de químicos, de propiedades físicas, de propiedades químicas, y también de átomos y moléculas. A ver que se acuerdan de átomos y moléculas. Primero, para podernos situar, digamos, estábamos hablando de materia, y durante mucho tiempo en la historia, a lo largo del desarrollo de la ciencia química, se pensaba que la materia era continua. Es decir, cuando yo pienso en algo continuo es que no tiene espacios que separen a esa materia, es todo materia. A lo largo de la historia se logró determinar que en realidad no, que la materia es discontinua, es decir, que está formada por partículas. La materia por dentro, habrán visto estos modos de representar los distintos estados de la materia, ¿se acuerdan de esto? Que son partículas tan juntas entre sí, que tienen pocos espacios entre ellos, pero sí lo tienen. Es decir, acá donde no dibujo algo es porque no hay nada. Es decir, esa concepción, que antes de que fuera, digamos, trabajada dentro de las ciencias, este concepto de la materia es filosófico. Y es decir, que quienes decían que era materia o no, eran filósofos griegos. Entonces tenían, había un gran filósofo que es bastante conocido hasta el día de hoy, que es Aristóteles, ¿no? Seguro que todos lo han escuchado nombrar, que él, como era tan famoso, él decía que no podía concebir el vacío no existía. Y como él era famoso, como siempre, el que es más famoso predomina sus teorías, y durante muchos años, ¿no? Hablo de miles de años, de los filósofos griegos, hasta que se empezó a hacer ciencia, se concebía que la materia era continua, es decir, no había vacío. Después se dieron cuenta que no, que sí, aunque existía en la época de Aristóteles a lo que les llamaban los atomistas, porque decían que la materia estaba conformada por partículas, pero como no eran tan famosos como Aristóteles, su teoría se vino al barco. Que sea continua y que sea discontinua,
Hablamos del concepto de partículas, es decir, que está formado por partículas. ¿Y qué pueden ser esas partículas que conforman la materia? Por ejemplo, sí, pueden ser moléculas, pero también pueden ser átomos. ¿Qué sería un átomo desde el punto de vista de la materia por definición? Es la menor porción de materia. Exactamente. Es la menor porción de materia. Por ejemplo, si nosotros recién vimos el agua, ¿no es cierto? El agua, si nosotros concebimos como partícula, tendríamos una partícula de oxígeno y dos de hidrógeno. Ustedes habrán visto muchas veces esta representación, ¿no? Que está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y que esa representación, cuando yo lo transformo en representación simbólica, hablamos de fórmula. Una fórmula en la química no es otra cosa que representar simbólicamente cómo está constituido mínimamente una determinada, en este caso, sustancia. ¿Sí? Que tiene la mínima porción de materia, pero como está constituido por distintos átomos, hablamos de molécula, que es la mínima porción de una determinada sustancia. ¿Vieron que cuando les decía que la sustancia ya es la calidad de una determinada materia? Átomo es la menor porción que puede constituir una materia, y la molécula es la menor porción que puede constituir una sustancia. Las moléculas, de todas maneras, por ejemplo, hablamos de sustancias que son monoatómicas, ¿sí? Que tienen moléculas, están constituidas por un solo elemento. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un trozo de oro que hablamos, o de cobre, esa sustancia está conformada por átomos de la misma naturaleza. Sin embargo, cuando hablamos de agua, o dióxido de carbono, como mencionó también ahí, y que seguramente conocen su estructura, tiene un carbono y un oxígeno, y oxígeno quiere decir, esos, hablamos de moléculas que pueden ser diatómicas, están compuestas de átomos distintos, ¿sí? Hay moléculas que están compuestas por más de dos átomos, por ejemplo, no sé, a ver. ¿Hay algo que se recuerden ustedes? Esté compuesto por tres átomos distintos. El dióxido de carbono. Sí, pero tengo trióxido de carbono, tengo oxígeno y carbono. Sí, puede ser. Puede ser. Ustedes, a ver si se ubican con esto. Carbonato de calcio. ¿Saben qué es carbonato de calcio? No. ¿Vieron las tizas? Las tizas. Son históricas. Capaz que ni conocen tizas. Bueno, están conformados de este compuesto que tiene, por ejemplo, el ácido sulfúrico. ¿Han escuchado hablar del ácido sulfúrico? Bueno, ¿cómo está constituido? ¿Sí? De hidrógeno y de azufre. Está constituido por tres elementos distintos. ¿Sí?
tiene. A esto le llamamos una molécula, porque el hecho de que estén constituidos de esta forma, ¿sí?, esa estructura, estoy hablando de una sustancia que se llama ácido sulfúrico. Y es la mínima relación que puedan tener para conformarse como esa sustancia. Si yo le saco acá, ya no tengo. Tiene que tener esa relación. Entonces, cuando hablamos de molécula, es la menor porción de sustancia. ¿Eh? Tiene que estar esta relación como el agua H2O. Si yo al agua me pongo acá, ¿qué tengo? Agua oxigenada. Son totalmente distintos. ¿Sí? Propiedades totalmente distintas. Composición distinta. ¿Están formados por los mismos átomos? Sí. Pero, obviamente, que para que se constituyan como menor porción de sustancia, así va a ser agua, así va a ser agua oxigenada. ¿Eh? Bueno, cuando hablamos de realidad, sustancias, y empezamos a hablar de átomos, pensamos en cómo determinamos, cómo se determinan los átomos. Surge ponerle a uno oxígeno, al otro dame, o sea, azufre, hidrógeno. Cuando se empezó a hacer ciencia, con los varios científicos que contribuyeron a lo que se basa la química, que se llama la teoría atómica molecular, determinaron que la mayoría de la materia estaba conformada, ¿sí?, por elementos, en el nombre de nosotros conocemos como elementos, que si tenemos dos átomos cuyas composición interna es igual, sobre todo, y ahí venimos a otros conceptos que son protones, si tenemos distintos átomos y vemos que tienen la misma cantidad de protones, estamos hablando de átomos que conforman, son de la misma naturaleza. ¿Sí? Todos los átomos que conforman y son de la misma naturaleza, les llamamos elementos. ¿Y dónde están los elementos? Los elementos pueden ser naturales y algunos artificiales. ¿Dónde están todos los elementos que conocemos y que pueden constituir a la materia? En la tabla periódica. ¿Sí? En la tabla periódica tenemos 90 elementos que son naturales y vamos por los 120 elementos, el resto son artificiales. Con ellos conformamos, y en la combinación de unos con otros encontramos toda la materia que conocemos. Y en esa división de la tabla periódica, y ya mañana que vamos a seguir, ya vamos a terminar por hoy, a su vez hay divisiones con metales, no metales, semimetales, que tienen que ver con propiedades. ¿Ves? Hoy por ser la primera y que ya vienen de hace rato, vamos a dejarlo acá, ¿sí? Seguimos mañana. Lo que les quería pedir es que si pueden traer una tabla periódica, porque la vamos a empezar a usar, y si tienen disponible, por favor, para mañana. ¿Sí? Una hojita. ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? ¿La otra? Ahí van las dos. Faltan de acá porque son muchos. Faltan un poquito. No importa, ya los tengo en el. Había dos ojos.
Esta la virtual. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Yo también. Bueno, sí. No hay problema. Sí. Bien, ¿alguien falta acá? Este de virtual. ¿Ah? Sino que de la vida de Arquímedes, de la corona falsa. Sí. No, que había dicho fantasía. Sí, bueno. Sí, lo mismo de aquí. Por eso digo, quizás tengan un poco de realidad, pero están fantaseados, para hacerlos un poco más. Por eso. Como con un montón de hechos históricos. Y sí, la gran mayoría. y sí, ¿quién nos puede decir que ha sido así o no? Si no hay documentación en estas cosas, en la historia hay una documentación, que hay registro de estas cosas, fenómenos de estas historias. No hay una documentación ahorita que digamos su prueba de error. Entonces se empiezan a escribir, cuando se empieza de ciencia, se empieza a dejar relatos de lo que se hacía, ¿no? Pese tanto, dice esto, dice aquello. Antes no. Entonces, todo forma parte de imaginario. La destrucción, porque hay partes que siempre no se olvida y trata de eso. Y sí, o no hay registro, como digo. O trata de mejorar el contenido de arte. Sí. Sería como si No. religión pasa mucho. La mitología griega. No, era el nombre y el colegio, ¿no? No, ese es virtual, presencia de sí, o le ponen, como para hacerlo más divertido, un toque de humor o lo que fuere, ¿no? No digo que no haya sido así, pero también. Es como jugar al teléfono a través del tiempo. Sí, de poco así, pero digamos siempre intentando explicar algo de la corona, más allá de la anécdota, sirve para entender lo que vamos a hacer. Probablemente, digo así. Nada que me pregunta. Un relato. Sí, grabando, pero bueno, yo no sé cómo cortarlo. A ver, acá lo vamos a ver. Nos vemos, hasta mañana.